Perfecto. Y acá donde tenía, acá. Ahí va. Lo que les decía, les quería contar, que nos quedó ahí al finalizar la clase anterior, va la segunda parte sería, que las cuencas se pueden delimitar para hacer estudios, ¿no? Para ir estudiándola por partes, ¿sí? La primera delimitación que podríamos hacer es esta primera, que sería localizar, por ejemplo, el embalse y la población a estudiar, ¿sí? Una segunda delimitación, ya podríamos hablar de los distintos afluentes, del río colector, ¿sí? De los ríos secundarios, que van atravesando toda la cuenca. Una tercera fase de la delimitación de la cuenca podría ser ya definirla, ¿se acuerdan? Según sus tramos, ¿no? La parte alta, la parte media y la parte baja. Y como última parte, ¿no? Para poder recortar este sistema, ¿sí? Podríamos hablar ya del recorte que ven en color anaranjado, ¿no? Como todo el sistema hidrológico de la cuenca, ¿sí? Que debería funcionar de manera perfecta, ¿no? Uno sabe que en ciertas partes de la cuenca, ¿se acuerdan? Filtraba más o menos, dependiendo, ¿no? La pendiente, que hoy también vamos a ver esta cuestión, lo importante que es hacer estudios en cuanto a si la pendiente es mayor o menor, qué va a pasar con esa agua, qué tipo de proceso erosivo va a causar, o qué tipo de filtración va a tener, ¿sí? Va a depender de esa pendiente. Y a medida que va bajando, recuerdan que iba arrastrando sedimentos, ¿no? Iba cambiando, por ejemplo, la forma de los cursos de los ríos, y esos ríos tenían diferentes curvaturas, ¿no? Que lo iban definiendo, ¿sí? Bueno, esto es lo que nosotros más o menos ya conocíamos, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora es un pequeño videíto que habla, como yo les decía hoy, de uno de los desastres medioambientales más importantes, ¿no? A nivel de impacto que tuvo, y que todavía se intenta, ¿no? Recuperar de alguna manera todo lo que se perdió a partir de haber modificado este sistema hidrológico, ¿no? Que funciona de manera armónica mientras no haya ninguna interrupción. Así que vamos a ver si lo podemos ver. A ver qué dice. Y les aconsejo la página de este chico que hace unos documentales muy bonitos, que son cortitos y concisos, muy interesantes. Hace solo unas décadas, el mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo. Pero No se ve, profe. No, ¿no? Acá se está cargando. Me sigue saliendo la presentación a mí, profe. Claro. La última fue copiar el link. Volver a y compartir. llevarlo a En YouTube. un cachito que vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir. Creo que ahí se tendría que ver. El mar de Aral era el cuarto lago más grande del mundo, pero su tamaño y su volumen de agua se redujeron, y en unos pocos años solo quedó el 10% de lo que era. ¿Por qué se produjo este cambio tan abrupto? ¿Qué consecuencias trajo y qué se está haciendo actualmente? Antes de conocer lo que pasó, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a que actives las notificaciones para no perderte ningún video. Hasta la década de 1960, solamente el mar Caspio, el lago Superior y el lago Victoria superaban al mar de Aral entre los lagos más grandes del mundo. Es que en rigor, aunque se llame mar, el de Aral es un lago endorreico, es decir, no tiene salida fluvial hacia un océano. Está ubicado en Asia Menor y es compartido por Kazajistán y Uzbekistán, dos ex repúblicas soviéticas que no tienen salida al océano. Todo empezó justamente en la época de la Unión Soviética. Stalin había desarrollado un plan para desviar el cauce de dos ríos, el Amu Daria y el Sir Daria, que son los que alimentaban al mar de Aral. El objetivo era ampliar la superficie cultivable en la región para producir algodón. De esta forma se construyó un canal de 500 kilómetros de extensión y se amplió la zona irrigada. Sin embargo, se hizo de forma muy ineficiente, ya que se perdía el 70% del agua que se transportaba. Así y todo, se cumplió con el objetivo y Uzbekistán se convirtió en uno de los grandes exportadores de algodón del mundo. Pero las consecuencias para el mar de Aral fueron devastadoras a partir de la década de 1960.
De los 68.000 kilómetros cuadrados de extensión que tenía y por lo que era el cuarto más grande del mundo, pasó a menos de 7.000. Es decir, tenía casi la misma extensión que el lago Victoria, que es alimentado por el río Nilo, y pasó a ser más chico que el lago Titicaca, que comparten Bolivia y Perú. Y eso sucedió en nada más que 50 años. Ya en 1987, el lago había quedado dividido en dos, la parte norte en Kazajistán y la parte sur en Uzbekistán. A partir de ahí se siguió contrayendo más y más. Passaram-se as décadas, a natureza cobrou o preço, né? Toda a área aqui secou. La reducción del Aral de la forma en que lo hizo llevó a que la ONU lo considere el mayor desastre ecológico del planeta causado por la acción humana. Es que mientras existen fenómenos naturales de todo tipo que atentan contra nuestra vida, en este caso se trató de una acción deliberada del ser humano. Para colmo, lo sucedido en este lugar no fue sorpresivo para las autoridades soviéticas, según se pudo saber. Con el fin de aumentar las áreas cultivables, no tuvieron inconvenientes en secar el mar de Aral, lo que tuvo grandes consecuencias. Por ejemplo, la industria pesquera era muy pujante y abastecía a buena parte de la Unión Soviética, pero desapareció. You can see what used to be the bottom of the Aral Sea. There's not much fishing going on now. Y los pueblos que estaban sobre la orilla quedaron a unos 100 kilómetros. En cuanto al clima, se perdió el efecto amortiguador del lago, por lo que se generaron inviernos y veranos con temperaturas más extremas y sequías. La baja del caudal generó además que la salinidad trepe a lugares insospechados. Llegó a más de 100 gramos por litro, el triple que los océanos. Y la otra gran consecuencia fue lo que le pasó a la isla Vozrajdinia. Básicamente dejó de ser una isla, ya que se convirtió en una península al unirse al resto del territorio. Esto a su vez trajo también grandes problemas. Es que la isla había sido utilizada como una base secreta de investigación de armas biológicas durante la Guerra Fría y luego fue abandonada. Pero con la caída del lago se encontraron esporas de anthrax, lo que conllevó un gran peligro. Ante esta situación y consumada la catástrofe, los países involucrados tomaron cartas en el asunto sobre la situación del mar de Aral. Además de Kazajistán y Uzbekistán, los otros países que tienen intereses en el área son Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán, también con pasado soviético, ya que en sus territorios está la cuenca del Aral. En 1994, los 5 países firmaron un acuerdo para asignar el 1% de sus presupuestos para reparar el mar. Pero a la postre la colaboración de los países sería mínima y la situación continuó empeorando. El problema es que estos países tienen intereses contrapuestos. Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán cuentan con reservas de petróleo y gas, pero sufren la desviación de los ríos. Al contrario, Tayikistán y Kirguistán son más pobres, pero allí nacen los ríos Amudarya y Sirdarya. Como no tienen otros recursos para obtener energía, vieron una posibilidad en la instalación de centrales hidroeléctricas, lo que atentó contra el caudal de los ríos. Es decir, de un lado tienen agua, ya que nacen los ríos en la montaña, pero no tienen gas ni petróleo. Y del otro tienen reservas hidrocarburíferas, pero pueden quedarse sin agua. Se trata de una interdependencia de estos 5 países que debe ser resuelta mediante la diplomacia y la negociación. En otra época estas disputas se resolvían en Moscú, pero con la independencia tendrían que sentarse y dialogar. De regreso en el mar de Aral, lo cierto es que en los últimos años hubo una recuperación en el caudal de agua. Sin embargo, no en toda la superficie, sino solamente en la parte norte, en Kazajistán. Es que este país construyó una represa en la parte sur que impide que el agua circule hacia Uzbekistán y se pueda fortalecer el sector norte del lago. El dique Koch-Aral fue construido en 2005 gracias al apoyo del Banco Mundial. Desde ahí se obtuvieron muy buenos resultados, ya que comenzó a recuperarse el caudal del agua, bajó la salinidad y revivió la industria pesquera. La ciudad kazaja llamada Aral, que había quedado a 100 kilómetros de la orilla, ya se encuentra a unos 20. Sin embargo, esto le quita esperanzas de vida a la parte sur del mar de Aral, porque el agua no circula hacia allí. Hacia el futuro, ¿qué medidas deberían tomarse en esta zona? ¿Crees que los países involucrados podrían tener una mayor cooperación? Déjanos tu comentario más abajo. Bueno, Terrible el desastre que hicieron.
es terrible, ¿no? Y aparte como... Por cada noche. Ay, esperen que se me quedó algo ahí. Ahí está, quedó hablando solo como yo más o menos. Ahí estamos. Es impresionante, y los intereses que hay de por medio, ¿no? Que no nos da una buena perspectiva a futuro en cuanto a recuperar todo lo que es el mar Aral. Nosotros vamos a ver hoy algunos acuerdos transnacionales que se piensan en pos de colaborar, ¿no?, en recuperar un recurso, que no es muy fácil llegar a acuerdos, porque cada uno, evidentemente, dependiendo de las actividades que tienen intereses particulares, ¿no? Decían, bueno, unos ya tienen petróleo, tienen gas, se aseguran, ¿no?, de alguna manera su actividad, su PBI, lo que sea que genera esa actividad, pero los otros que están más comprometidos, bueno, hacen uso todavía, ¿no?, del río, pero a su vez también suma, ¿no?, a perjudicar nuevamente este futuro de pensar, bueno, ¿cómo podemos solucionarlo? Cada uno se va acomodando a sus necesidades y no hay una fuerza que empuje por un bien común, ¿sí? Entonces es muy difícil, pero es terrible, ¿no? Cuando uno ve la imagen de los barcos oxidados sobre la arena, es terrible, ¿no? Porque uno dice, bueno, y las imágenes que mostraron, ¿no?, que la actividad pesquera activa y demás, y que todo eso se haya perdido, y que, digo, que el costo no es que pasó un desastre, un accidente, ¿no?, sino que fue planificado así. O sea, probablemente los soviéticos sabían que las consecuencias iban a ser estas, ¿no? Porque estos son trabajos de ingeniería, esto que decíamos hoy, esto lo piensan personas capacitadas para entender cuál es la arteria, ¿no?, de estos ríos, cómo se carga y se descarga. Bueno, el haber creado, ¿no?, estos afluentes que se van desprendiendo para dar pie a actividades como la algodonera, era un costo que ellos llevaron a cabo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el costo medioambiental? Bueno, le damos para adelante igual. Es terrible también pensarlo de esa manera, ¿no?, de sacrificar un recurso que a la larga, dice, ¿no?, genera otras problemáticas ambientales. El costo es altísimo. Así que me pareció interesante verlo como para poder entender, ¿no?, cómo las aguas superficiales necesitan de una gestión, ¿no?, y sobre todo cuando es un recurso que por lo general los ríos, ¿sí?, las cuencas son transnacionales, pasan las fronteras. Entonces, bueno, es mucho más peligroso si no lo tratamos a tiempo, porque puede pasar que cuesta arriba estén tomando decisiones que me perjudiquen a mí, que estoy más abajo, ¿sí? Acá tuvimos varios ejemplos en nuestro país, con el ejemplo de la provincia de Mendoza, ¿no?, y La Pampa, ¿sí?, con esto de las acequias y todo el sistema que ellos pensaron para retener el agua, ¿no?, de deshielo y demás, que bueno, termina perjudicando, ¿sí?, a las provincias que están más abajo. Que eso es un gran tema también para ver, que es súper interesante. Bien. A ver si ahora corre bien. Perfecto. Entonces, bueno, un poco esto es lo que estuvimos viendo, ¿no?, que la zona alta por lo general es la zona donde se recarga, ¿sí?, y la zona baja donde vamos a ver que aflorecen, ¿no?, los acuíferos, donde están más cerca, donde decíamos que también por lo general el suelo es más arenoso, donde tenemos la zona de mayor riesgo, también que están más expuestos, ¿sí? Bueno, esto es el perfil longitudinal de un río, y lo interesante acá es ver, ¿no?, el tipo de roca que vamos a encontrar, ¿sí? Y que esto nos va a dar, de alguna manera, la posibilidad de saber qué perforaciones puedo hacer, cuánto es la profundidad que tengo que atravesar, o qué tipo de roca tengo que atravesar para poder obtener agua. Vamos a tener granitos, ¿no?, rocas pizarra, caliza, arcilla, ¿sí?, que esto es lo menos impermeable, ¿sí?, la grava, que fíjense que está justo a la finalización, curso abajo de este perfil. Bien, en cuanto al sistema hidrográfico argentino, acá van a ver algunas cuencas, ¿sí?, las cuencas de nuestro país, y ¿se acuerdan? Nosotros habíamos estudiado las que eran arreicas, exorreicas y endorreicas, ¿sí?, que algunas tienen salida y otras no tienen salida al mar, ¿sí? Y este es un mapa que justamente muestra, ¿no?, aquellas que tienen vertiente hacia al Atlántico, al Pacífico, ¿sí?, que son las del oeste, más al sur, ¿sí?, y aquellas que quedan dentro de la región, como es
¿no? Los sistemas de Mar Chiquita, región serrana, pampeana y salares. Esto nos ayuda a comprender un poco todas las que tienen, fíjense, ¿sí? Las que van al Pacífico, cuáles son las cuencas cerradas, estas que yo les acabo de mencionar, que son sistemas muy grandes. Acá creo que en el mapa lo que podemos visualizar es la extensión que tienen. ¿Sí? Por eso decimos, si están interconectados, todo lo que sucede en Mendoza, ¿sí? Acá podemos mencionar el ejemplo de Mendoza, fíjense, ¿sí? Que es la vertiente del río Colorado, que tiene que atravesar, ¿sí? Todo el país para poder llegar a su vertiente atlántica. ¿Qué pasa si yo utilizo gran parte de esa agua para mi productividad en la provincia? Evidentemente el caudal que llegue y atraviese a la región, a la provincia de La Pampa, ¿sí? No va a ser el mismo. Entonces acá hay todo un conflicto que está interesante estudiar también, porque es un problema que todavía no se logra solucionar y no hay acuerdo entre las provincias. Bien, entonces como veníamos contando, ¿dónde se encontraba el agua subterránea? ¿Sí? Esto un poco lo venimos definiendo, este es un cuadrito que ya les digo, un poco atraviesa todo lo que es la exposición de hoy, ¿sí? Y que va a determinar, ¿sí? Dependiendo del tipo de exploración que hagamos, para poder pensar en la localización de los pozos, que a nosotros nos va a interesar saber un poco de esta ingeniería, de estas técnicas que se utilizan para ver dónde puedo perforar y cuál es la profundidad que tengo que alcanzar, ¿sí? Porque fíjense que en este perfil que estamos viendo, ¿sí? Si atravesamos con un pozo, probablemente no me va a servir llegar hasta la capa limosa, voy a tener que seguir bajando, y después seleccionar un tipo de filtro que me ayude a obtener ese agua. Ustedes imagínense que esta agua está como en una esponja, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para filtrar esa agua y que esa agua venga en una granulometría suficientemente grande para que yo no me lleve agua con arena o agua arcillosa, ¿sí? Así que es lo que vamos a ir avanzando un poco. Entonces decíamos, para poder comprender, ¿sí? Las unidades, ¿sí? hidrológicas, lo que tengo que conocer es qué tipo de suelo tengo, ¿sí? Para eso lo que voy a tener que hacer es un estudio de rocas. Y en cuanto a los distintos acuíferos, ¿sí? Tienen diferentes denominaciones, y eso va a depender de cómo sea su permeabilidad o impermeabilidad, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta ilustración, el acuífero, por lo general, es el lugar donde puede atravesar el agua, ¿sí? En un material permeable, dígase, puede ser arena, ¿sí? Que es un material fácil de permeabilizar, digamos, con una granulometría importante, grande, ¿no? De un grano más grande, y que pueda permitir que esa agua se pueda acumular, porque es el agua pelicular que está entre las rocas o entre las fracturas, y que debajo, ¿sí? De esa acumulación de agua tengamos un material más bien impermeable. Y esto me va a permitir que el agua quede estancada en ese lugar y no siga filtrándose. Entonces voy a poder acumular agua, ¿sí? Y poder tener un acuífero. Ahora, ¿qué va a pasar, ¿sí? Cuando ese material es impermeable? Como en el caso, por ejemplo, de la arcilla, ¿no? Que no permite, ¿sí? Que el agua filtre hacia abajo. Entonces, probablemente no voy a tener un acuífero, ¿sí? Que se pueda recargar o alimentar. Entonces, en el caso de esos suelos, que por lo general también se encuentran en climas, ahora vamos a ver también, porque tiene que ver el tipo de clima al que estemos expuestos, si es árido, si es húmedo, ¿sí? La cantidad de agua que se pueda llegar a filtrar. Entonces, vamos a definir lo que es un acuífero, ¿sí? Que es la formación geológica, hasta que ustedes vean en este primer cuadro, ¿no? Donde yo puedo acumular agua, y este agua en particular, ¿sí? Pueda circular fácilmente, donde yo pueda contener el agua y que no sea difícil de extraer, que yo pueda hacer una perforación y extraer esta agua, ¿sí? Después hay otro tipo de acuíferos que son los acuícludos, ¿sí? Tenía mucha plata, entonces agarré 2 o 3 paquetes nomás. No sé qué pasó ahí, una voz del más allá. Perdón, acabo de entrar y entré con el micrófono prendido. No hay problema. No se escuchó nada malo. Cosas buenas, como dice Olaf.
El acuífero, en cambio, son acuíferos, ¿sí? Pero que están compuestos de materiales como los limos y arcillas. Entonces, por lo general yo de ahí no puedo extraer agua, ¿sí? Porque no puedo filtrar un grano tan fino. Entonces no sirve, por ejemplo, para la explotación de un pozo, ¿sí? Si tengo un suelo muy limoso y arcilloso, por más que tenga contención de agua, no me va a permitir extraerla, ¿eh? O sea, básicamente no puedo darle una explotación, ¿sí? Utilizarlo ni para el riego ni para el consumo cotidiano, ¿sí? Los acuitardos son parecidos a los acuícludos, ¿sí? Pero son un poquito más permeables, ¿sí? O sea que tienen una granulometría un poquito más grande, entonces la cantidad de agua que circula es mayor, ¿sí? Pero también es muy difícil de poder extraer agua de ese tipo de suelo, ¿sí? Y el acuífugo, ¿sí? Son las formaciones que no contienen y no permiten el movimiento de agua, ¿eh? Cuando, por ejemplo, es el granito que no tiene fisura, ¿sí? Que no hay forma de que pueda yo sostener agua o contener agua, ¿eh? Cuando yo tengo ese tipo de perforación, que pasa en muchas partes de nuestro país, ¿no? Que uno se encuentra con esa roca dura, ¿sí? Que no puedo atravesar con ni siquiera una máquina, y es mi límite donde yo sé que ahí no puedo encontrar agua, ¿sí? Entonces los acuíferos los acuífugos, perdón, no permiten, ¿sí? Que el agua pueda filtrarse. Había encontrado una foto de granito masivo, pero se ve que no lo puse. Bueno, acá más o menos lo que cuenta es el tipo de acuífero que yo puedo encontrar, ¿sí? O sea, cómo lo puedo encontrar dispuesto en el área subterránea. Entonces, bueno, acá les volví a dejar, ¿sí? La definición del acuífero, que tiene que ver con, bueno, el lugar, ¿sí? Donde se acumula esa cantidad de agua, pero que va a estar en distintas profundidades, y a partir de esas distintas profundidades yo lo puedo caracterizar, ¿sí? El acuífero libre, que es como ustedes pueden ver en este dibujito, ¿sí? tan lindo que conseguí, es el que está más cerca de la superficie, ¿sí? Es el que tiene salidas en manantiales, entonces es muy rico en agua, así se puede aprovechar fácilmente, ese es el que más fácil puedo tener acceso. También el más vulnerable, ¿no? Por su situación de estar expuesto a la superficie. Como ven acá, es el que está más cerquita, ¿sí? De lo que es la napa freática. Bien, después tenemos el acuífero confinado, o sea, entre el acuífero libre y el acuífero confinado yo puedo encontrar un montón de tipos de acuíferos, ¿sí? Digamos que mixtos, porque hay algunos que, por ejemplo, son los acuíferos que son semilibres, porque están tal vez en la superficie, pero tiene un tipo de roca, ¿no? Que no permite que se acceda fácil, entonces son semilibres. Hay acuíferos semiconfinados, que, por ejemplo, son los que en el techo tienen un acuitardo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? El acuitardo es ese que es muy complicado poder absorber el agua porque es un grano muy fino, entonces no me permite filtrar el agua. Entonces si tengo un acuitardo encima, como puede pasar acá, ¿sí? Tal vez yo no puedo llegar al acuífero confinado, que sí tiene la capacidad de darme agua, pero que es muy difícil llegar. Tengo que sí o sí, con mi perforación, ¿sí? Llegar hasta el acuífero confinado. Y como ven acá, nos puede pasar que entre estratos me pueda encontrar con otro acuitardo y tenga que seguir perforando para encontrar agua que yo pueda filtrar. ¿Y esto de qué va a depender? Del dinero que yo tenga para poder hacer una perforación, como decíamos. Cada perforación tiene un costo. A mayor profundidad, mejor agua, pero mayor es el gasto que tengo que hacer, mayor es la inversión que tengo que hacer, y puede ser que no encuentre lo que estoy buscando, ¿sí? Para esto ahora vamos a ver qué técnicas se utilizan para saber, bueno, a dónde está la roca, ¿sí? Que yo puedo atravesar o no, o qué tipo de roca es, ¿sí? Porque si no, sí o sí tengo que hacer una perforación inicial para hacer ese estudio. Ahora vamos a ver las técnicas. Y los acuíferos colgados, que acá no hay una ilustración, pero son acuíferos como que estuvieran sin conectividad ni con el acuífero libre ni con el acuífero confinado, sino que están solitos, ¿sí? Y pueden ser
¿sí? Dependiendo si tienen poros con agua, pueden ser extraídos, pero que no están conectados, ni con una zona de recarga, ni con una zona de descarga. Han quedado, ¿sí? Probablemente confinados y con esa capacidad de agua sin ser explotada, ¿sí? Bien. Esto es otro videito que después, si ustedes quieren, explica más o menos lo que yo les estoy diciendo, pero se los dejo a manera más didáctica para que después lo puedan ver. Después, bueno, en cuanto al origen del agua que reciben los acuíferos, tenemos aguas que son meteóricas, ¿no? Que tiene que ver con aguas que vienen de las precipitaciones o por infiltración, las aguas marinas, y que por lo general estos se encuentran en lo que se llaman los acuíferos de costa, que se mezclan, ¿no? Las aguas dulces con las aguas saladas, las aguas congénitas, que son estas que son las aguas que nosotros veíamos, ¿se acuerdan? En aquel documental, que son aguas que han estado millones de años, ¿sí? Por algún periodo de glaciación, absorbido, y ha quedado en circulación, ¿sí? Y que son aguas que se conservan, y que reciben poca recarga, por eso mantienen aguas de tanta edad, ¿sí? Aguas que, ¿se acuerdan cuando hacían las pruebas en el laboratorio? Hablaba, ¿no? De la cantidad de millones de años que esas aguas circulan en todo lo que es el área subterránea. Y luego las aguas volcánicas, ¿no? Que bueno, son aquellas que también se originaron en el magma, ¿no? Por ese vapor, que decíamos que también el agua puede estar en estado de vapor de agua, ¿sí? Ay, me está avisando que me quedan 10 minutos. Como les decía, la forma de poder estudiar el suelo para saber dónde me voy a encontrar, o con qué tipo de roca me voy a encontrar, o cuál es la profundidad que yo tengo que atravesar con mi pozo para encontrar agua, se hace a través de una sonda eléctrica ese estudio, ¿sí? Donde se mandan distintas, ay, no me sale. No quiero decir cualquier cosa, pero se manda información. Es como, ¿se acuerdan cuando nosotros estudiábamos las ondas? ¿Sí? Que se trataba de mandar información a través de sondas eléctricas y se recibía una respuesta. Bueno, esa respuesta de rebote me va a decir con qué me estoy encontrando a tanta profundidad. Una vez que tengo esa información, decido qué tipo de pozo voy a hacer, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo acá, que nos va a pasar, que por eso tenemos que tener en cuenta el clima, que en periodos húmedos, ese nivel pisométrico, sí que ahora vamos a ver de qué se trata bien, siempre va a estar a un nivel mayor, ¿sí? Y en épocas de periodo seco, yo voy a tener una disminución de esa, o si estoy en una zona no saturada, le digo, napa freática, y si estoy en una zona saturada le digo nivel piezotrémico, ¿sí? Entonces, en periodos húmedos probablemente yo voy a tener un mayor nivel, ¿sí? Va a ser mayor, y en periodo seco va a ser menor. ¿Qué me puede pasar? Que una de las perforaciones que yo tenga en periodos secos no pueda extraer agua, ¿sí? Y que me quede nada más que la posibilidad de sacar a lo que es el pozo de mayor profundidad. Ahora, ¿qué también tenemos que tener en cuenta como detalle? Que los distintos ríos van a tener dos maneras de reaccionar ante la subida de nivel de agua o la bajada, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Hay ríos que son efluentes, ¿sí? O sea que ganan agua subterránea, ¿sí? Que aumentan su caudal porque reciben agua no solamente de las precipitaciones, sino aguas subterráneas, y también tenemos ríos que son influentes, o sea que pierden agua, ¿sí? Por filtración. Como pasa, por ejemplo, en el río que ustedes ven abajo, ¿sí? Que muestra que en periodos secos ese río pierde caudal, pierde cantidad de agua, porque no está recibiendo desde, ¿sí? Desde la zona desde la zona subterránea. Entonces lo que va a pasar es que se va a convertir en un influente, va a bajar su caudal. Y luego tenemos ríos independientes, que por el tipo de roca, por ejemplo, no sufren la filtración, ¿sí? Y tampoco dependen, por ejemplo, del agua de lluvia, que puede ser que suceda que reciban agua del hielo, ¿no? Entonces tenemos esas tres formas de ríos que van a bajar o subir dependiendo, ¿no? La época del año en que estemos transitando.
Bien, como les contaba, ¿no? El nivel piezométrico, ¿sí? Es el nivel que marca un nivel mayor o menor, y eso depende también de la potenciabilidad del acuífero. Se los voy a mostrar. Esto es un ejemplo en el caso de las ciudades, ¿sí? Cómo se usa, cómo se extrae, ¿no? Agua desde un pozo a un tanque distribuidor, y dependiendo de la altura que tengamos, vamos a tener menor o mayor presión de agua, ¿no? Esto creo que lo sabemos por una cuestión de sentido común, ¿no? Que en casa, si tenemos el tanque más alto, vamos a tener mayor presión, y esto es lo que marca el nivel piezométrico, ¿sí? Si tenemos mayor o menor presión. Pero ahora lo vamos a ver en este dibujito que está un poco más clarito, ¿sí? ¿Cómo se hace este estudio de piezométrico? Se hace a través de lo que se llaman mapas de isopiezas. Estas isopiezas, lo que se hace es marcar en el territorio, ¿sí?, dónde recibo presión para poder perforar y sacar agua, sin tener ningún tipo de problemas. Ahora, cuando lo hago en un acuífero libre, ¿se acuerdan que es el que está más cerca de la superficie? Lo que voy a medir es la superficie freática, que era el límite donde yo encontraba, ¿sí?, el agua. Y si lo hago sobre un acuífero confinado, ese estudio se llama superficie piezométrica, ¿sí? Porque lo que yo estoy midiendo ahí es la potencialidad del agua, que como está confinada, tiene mayor presión, ¿sí? O sea que por una cuestión de presión y de fuerza, si yo hago una perforación, esa agua va a tender a salir y a tener mayor presión, ¿sí? En cambio, en un acuífero libre, ¿sí?, eso no sucede de esta manera. Tengo que bombear el agua, ¿sí? Ahora vamos a ver, en general, un caso de extracción desde un pozo, ¿sí?, a través de una bomba. Bien, entonces, esperen que voy a correr esto. En una excavación que se hace, sí, acá tiene un ejemplo para una vivienda, tiene la parte del suelo edáfica, ¿sí?, que se acuerdan que decíamos que era todas las propiedades del suelo, ¿sí?, donde están por lo general los materiales orgánicos, las raíces de los árboles, ¿no?, donde tenemos mayor filtración del contacto de la superficie con la parte subterránea, ¿sí? Lo que se hace por lo general es ingresar, ¿no?, ese tubo que va a tener un filtro. Ese filtro acá tienen la foto, ¿sí? Este, por ejemplo, es un filtro de la compañía Johnson, y ese filtro va a depender del tipo de granos que nos vamos a encontrar en las rocas, ¿sí? Si es una roca más bien pequeña, el filtro va a ser más cerrado. Por ejemplo, donde hay grava, ¿sí?, que es el suelo ideal, que esto pasa, por ejemplo, en lo que es San Juan, Mendoza, son zonas que tienen rocas tipo grava, entonces casi pueden filtrar de manera, ¿no? Es uno de los sitios por excelencia, que este señor Llamas decía que cuando vino acá a la Argentina no podía creer, nunca había visto la capacidad de filtración que se puede obtener de esos acuíferos, porque por lo general se puede obtener hasta en la medida, ¿no?, de extracción hasta 150, y estos pozos son entre 500 y 3000, ¿no?, la capacidad que tienen de poder sacar agua por el grano tan grande que es la grava, ¿no? Entonces, básicamente puedo meter un filtro grande y extraigo muchísima agua. ¿Por qué es importante el filtro? Porque si yo pongo un filtro que es muy fino y hay grava, estoy desperdiciando la capacidad de sacar agua, saco menos agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo el conocimiento de la granulometría de esa grava, me conviene poner un filtro, ¿sí?, que sea más ancho y que me dé la capacidad de absorber más. Y acá lo que tienen, ¿sí?, a la derecha es la imagen de un pozo, ¿no?, con una bomba, que lo que hace esta bomba sumergible, teniendo en cuenta, ¿sí?, el nivel piezotrémico, ¿sí?, es extraer esa agua, por ejemplo, en este caso, de un acuífero libre, ¿no? Bueno, creo que es bastante dibujitos explicativos. Me quedan 1 minuto 56 y no sé si llego, creo que se va a cortar.
Bueno, lo que vamos a ver, pero después del corte, es la ley de Darcy, y ya estamos por hoy, porque si no les voy a dejar el cerebro totalmente quemado, pero creo que hasta ahora es bastante fácil de entender, y ahora lo que vamos a ver un poco es la ley de Darcy con un experimento que hace un geólogo que está bueno, y yo creo que por hoy ya vamos a estar. Así que después del corte, son 20:08, 20:15 volvemos, ¿les parece? Bueno, Bueno. Bueno, profe. Vale.